Ella, llamada Isabela, tenía apenas 24 años y trabajaba en una pequeña librería en el barrio de Malasaña, en Madrid. Su vida siempre había sido sencilla. Se levantaba temprano, atendía a los clientes con una sonrisa tímida y regresaba a su pequeño apartamento alquilado cerca de la Plaza del 2 de Mayo. A pesar de las dificultades económicas, Isabela mantenía un espíritu alegre y una curiosidad insaciable por el mundo, que descubría en las páginas de los libros que vendía. El contraste con la vida de Diego Santoro, el millonario del que aún no había oído hablar, no podría ser mayor. Diego era dueño de una cadena de hoteles de lujo repartidos por toda España, con apartamentos en la Gran Vía y en Marbella. Su rutina estaba rodeada de lujo, reuniones estratégicas, cenas sofisticadas y fiestas privadas donde se encontraban políticos, artistas y empresarios internacionales. Vestía trajes italianos a medida, conducía coches importados y parecía vivir en un mundo completamente diferente al de Isabela. Aquella mañana de abril, el cielo madrileño estaba despejado y el sol iluminaba la ciudad reflejándose en las fachadas coloridas de los edificios antiguos. Isabela abrió la puerta de la librería y percibió el aroma del café proveniente de la cafetería de la esquina, su pequeño ritual antes de comenzar el día. Entre libros de poesía y novelas históricas, ordenaba los estantes, absorbiendo cada detalle del entorno que amaba, la madera oscura de las estanterías, el crujido del suelo antiguo, el sonido de las páginas siendo hojeadas por los clientes. Isabela vivía una rutina previsible, pero no infeliz. Su vida modesta estaba llena de pequeños placeres, una tapa de tortilla española en el almuerzo, un paseo por el Parque del Retiro al final del día y conversaciones con amigos cercanos sobre libros, música y sueños de viajar por el mundo. Era conocida en el vecindario por su amabilidad y por siempre tener una palabra de apoyo para quien cruzara su camino. Aún así, había un deseo profundo de cambio, algo que no sabía exactamente cómo alcanzar. Diego, por otro lado, estaba en su oficina en el centro de Madrid, revisando contratos y planeando la expansión de su cadena hotelera hacia el norte de Europa. Era respetado y temido en el mundo de los negocios, pero pocos conocían al hombre detrás del traje caro y de la sonrisa calculada. Había en él una soledad velada, fruto de elecciones que siempre priorizaron el lucro y el estatus sobre relaciones más humanas. Admiraba, en secreto, las historias de personas comunes que lograban ser felices con tan poco, pero jamás imaginó que su mundo podría cruzarse con el de alguien como Isabela. Mientras tanto, en una calle lateral cerca de la librería, un cartero recorría las puertas entregando correspondencia. Entre cartas comunes y facturas, un sobre diferente llamó la atención. Era elegante, sellado con cera roja y con una caligrafía impecable. Sin que Isabela lo supiera aún, aquella carta sería el punto de partida de un giro que cambiaría su vida para siempre. Dentro del sobre había algo que la conectaría directamente con el mundo lujoso de Diego Santoro, el millonario cuyas decisiones impactaban ciudades enteras, pero que hasta entonces jamás había cruzado el camino de la joven. La vida de Isabela, que parecía limitada a la rutina de la librería, estaba a punto de volverse extraordinaria. Aún no lo sabía, pero aquella carta inesperada no solo contenía un mensaje, sino la promesa de encuentros, conflictos y revelaciones que la sacarían de su zona de confort y la obligarían a enfrentar desafíos emocionales inéditos. La expectativa flotaba en el aire como la brisa suave que atraviesa las estrechas calles de Madrid en una mañana de primavera. Entre libros, sonrisas y pequeñas conversaciones con clientes habituales, Isabela sintió una punzada de curiosidad al ver el sobre diferenciado entre la correspondencia. Era elegante, pesado y parecía emitir un aura de importancia que contrastaba con los papeles simples que solía recibir. La escritura, perfectamente dibujada, despertó una mezcla de ansiedad y excitación. ¿Quién sería el remitente? ¿Qué habría escrito? Y, sobre todo, ¿por qué aquel sobre parecía destinado únicamente a ella? El mundo que Isabela conocía estaba a punto de expandirse más allá de las calles de Malasaña y de los estantes de la librería. Y Diego, en su rutina de lujo y decisiones estratégicas, aún no sabía que aquella carta representaba el inicio de algo que cambiaría su percepción sobre la riqueza, el poder y, sobre todo, la humanidad. El encuentro de dos universos tan distintos estaba a punto de ocurrir, pero nadie podía prever los desafíos, emociones y giros que les aguardaban. Cuando finalmente Isabela sostuvo la carta con manos temblorosas, su corazón se aceleró. Cada detalle parecía importante, el sello, la textura del papel, el peso de aquello que estaba a punto de descubrir. Respiró hondo, consciente de que aquel momento marcaría el comienzo de un viaje inesperado, una historia que mezclaría sueños, secretos y encuentros improbables entre una joven de vida sencilla y un millonario cuya firma ahora brillaba en la superficie de la carta. Isabela no podía dejar de mirar la carta. El sobre elegante parecía casi vibrar en sus manos, como si tuviera energía propia. Vacilante, rompió el sello de cera y sacó cuidadosamente la hoja de papel doblada a la perfección. Al abrirla, su corazón dio un salto.
La caligrafía delicada, impecable y firme, pertenecía a Diego Santoro, el millonario famoso en los periódicos y redes sociales, dueño de hoteles y negocios de lujo que pocos se atrevían a desafiar. Las primeras líneas eran formales, pero había algo en ellas que la alcanzó directamente. Señora Isabela, espero que esta carta la encuentre bien. Desde hace años observo su dedicación y su valentía silenciosa. Necesito que considere una solicitud que cambiará su vida. Al principio, Isabela pensó que se trataba de algún tipo de error o de una broma cruel. ¿Cómo podía ese hombre, conocido por su fortuna e influencia, haberse interesado en ella, una simple vendedora de libros en Malasaña? El contraste entre sus vidas era absurdo. Aún así, la firma al final, elegante y definitiva, Diego Santoro, confirmó que no se trataba de una falsificación. Ese mismo día, mientras Isabela trataba de digerir el contenido de la carta, la rutina de la librería le dio un golpe adicional. Un cliente habitual, conocido por su arrogancia, comentó en voz alta: «Mira, Isabela, siempre soñando en grande, ¿no? Un día de estos te vas a ilusionar pensando que puedes salir de la vida mediocre que tienes». El comentario, aunque breve, dolió más de lo que esperaba. Intentó sonreír, manteniendo la postura, pero por dentro sintió una mezcla de rabia, vergüenza e inseguridad. ¿Cómo podía alguien que vivía en un mundo tan distante, Diego Santoro, interesarse realmente por ella? El peso de la crítica pública, aunque sutil, la hizo sentir vulnerable. Al final del día, Isabela salió de la librería con la carta en el bolsillo. Caminando por las estrechas calles de Malasaña, no podía dejar de pensar en el mensaje de Diego. La ciudad vibraba con la vida cotidiana, vendedores ambulantes anunciando frutas, turistas tomando fotos de las fachadas históricas, el olor a churros calientes y café impregnando el aire. Pero nada parecía suficiente para distraer su mente del misterioso sobre. Finalmente decidió abrir el resto de la carta y continuar la lectura. Diego proponía un encuentro discreto, prometiendo discutir una oportunidad que, según él, podría transformar su vida. El tono de la carta era respetuoso, pero firme. Había algo urgente y personal, como si la estuviera llamando a salir de su rutina previsible hacia un mundo de decisiones que nunca había imaginado enfrentar. Pero la idea de aceptar la invitación no era sencilla. La presión social y su propio sentido de la realidad la hacían dudar. Sabía que la gente a su alrededor podría reír o cuestionar sus decisiones. ¿Una vendedora de libros recibiendo una invitación de un millonario? Debe ser un engaño, o una fantasía. Además, su propia inseguridad pesaba. Se preguntaba si realmente estaba preparada para entrar en un universo tan distante de su vida cotidiana, donde cada paso podría ser juzgado. A la mañana siguiente, aún conmocionada, Isabela decidió contarle a su amiga Lucía, que trabajaba en una cafetería cercana. Lucía, siempre práctica y directa, no dudó: «Mira, Isa, si él te escribió, debe haber algo serio. Pero tampoco te dejes llevar solo por el brillo del dinero. Primero entiende qué quiere de verdad». Lucía tenía razón. El problema no era solo el encuentro en sí, sino el impacto emocional que podría causar. Isabela se sentía atrapada entre la curiosidad y el miedo, y cada detalle de la carta parecía generar nuevas preguntas. ¿Por qué Diego la eligió? ¿Qué sabía sobre ella? ¿Cuál sería la consecuencia de aceptar o rechazar? Mientras tanto, Diego, en su lujosa oficina de la Gran Vía, observaba la ciudad desde lo alto, pensando en el mensaje que había enviado. Sabía que la decisión de Isabela sería una prueba no solo de valentía, sino también de carácter. Diego valoraba la autenticidad, algo que nunca había encontrado en sus círculos habituales de poder y ostentación. Pero también era consciente de que su posición social podría intimidar o incluso alejar a la joven si sentía presión o juicio. El conflicto emocional de Isabela aumentó cuando recordó a su familia. Su madre, una mujer trabajadora y orgullosa, que siempre le enseñó a ser independiente, pero que probablemente reaccionaría con escepticismo ante una situación tan inusual. Sabía que cualquier paso hacia Diego requeriría valentía, resistencia y, sobre todo, confianza en sí misma. En los días siguientes, la tensión solo creció. Isabela recibía miradas curiosas de clientes y conocidos, que notaban la ansiedad y el brillo de expectativa en su semblante. El simple hecho de llevar la carta consigo la hacía sentirse observada, como si el mundo a su alrededor percibiera que algo grande estaba a punto de suceder. Así, la historia de Isabela se transformaba lentamente en una narrativa de expectativa, miedo y deseo de cambio. La carta inesperada no era solo una invitación, era un desafío, un detonante para confrontar prejuicios, inseguridades y la propia percepción del mundo que había cultivado durante años. La vida de una joven común comenzaba a entrelazarse con la del millonario Diego Santoro, y las reglas de la vida cotidiana estaban a punto de romperse.
El conflicto estaba planteado. Isabela debía decidir si enfrentaría lo desconocido, abriéndose a un mundo de riqueza, poder y emociones inesperadas, o si permanecería en la relativa seguridad de su rutina. Cada elección traería consecuencias, y la tensión entre la humildad de su día a día y el lujo del universo de Diego comenzaba a moldear una historia que nadie podía prever. En los días siguientes a la recepción de la carta, Isabela sintió una mezcla de ansiedad y duda que parecía consumirla por dentro. Cada vez que salía de la librería, imaginaba las miradas curiosas de vecinos y clientes. Incluso en las pequeñas calles de Malasaña, la ciudad que antes le resultaba familiar ahora parecía observarla de manera extraña, como si supiera del secreto que guardaba en el bolsillo de su abrigo, la carta del millonario. Intentó distraerse con su trabajo, pero la mente no la dejaba. Mientras organizaba libros en los estantes, revivía cada palabra del mensaje, cada detalle de la caligrafía impecable, cada frase que sugería un cambio imposible en su vida. Su rutina de simplicidad, que antes la confortaba, ahora parecía demasiado limitada. El mundo de Diego, con sus hoteles lujosos y fiestas extravagantes, representaba una realidad que parecía inaccesible, casi una fantasía. Pero no era solo la grandeza de su mundo lo que la atemorizaba. Era la reacción de las personas a su alrededor. Un día, mientras tomaba un café rápido en la cafetería de la esquina, escuchó una conversación entre dos mujeres. ¿Viste a Isabela? Dicen que recibió una carta del millonario Diego Santoro. Imagina si es verdad. ¿Será que realmente va a aparecer? No es el tipo de gente que él suele notar. Esas palabras, dichas casualmente pero cargadas de juicio, hicieron que Isabela sintiera una ola de vergüenza y humillación. Deseó desaparecer, huir a su apartamento y esconderse del mundo, pero no podía ignorar la curiosidad y el sentido de justicia consigo misma. El dilema la consumía. Debería rechazar la oportunidad para protegerse o aceptar la invitación y enfrentar lo desconocido. Al llegar a casa esa noche, Isabela decidió releer la carta una vez más. La invitación a encontrarse con él era clara, pero había algo implícito, una expectativa de confianza y valentía. Sintió un frío en la espalda. Aquella decisión no solo trataba sobre encontrarse con un millonario, era sobre permitirse creer que su vida podía cambiar, que el mundo podía verla de manera diferente, que su esfuerzo y dignidad finalmente podrían ser reconocidos. Mientras Isabela luchaba con sus pensamientos, Diego, al otro lado de Madrid, estaba inquieto. Había enviado la carta no solo como un gesto de curiosidad o generosidad, sino como una prueba. Necesitaba saber si Isabela poseía la valentía y autenticidad que él admiraba, cualidades raras en su círculo social habitual. Pero también sabía que su posición de millonario podría intimidar o alejar a la joven, haciendo que el encuentro fuera aún más desafiante para ella. A la mañana siguiente, Isabela decidió dar un paseo por las antiguas calles de la ciudad para aclarar su mente. Caminando por el mercado de San Miguel, observaba los puestos coloridos de frutas, pescados y tapas, intentando sentir normalidad, pero cada mirada de los vendedores parecía cuestionarla. Se sintió como si la juzgaran no por sus acciones, sino por una etiqueta invisible, la mujer elegida por el millonario. La tensión aumentó cuando se encontró con una vieja amiga de la escuela, Carmen, quien al verla sosteniendo la carta comentó con una sonrisa maliciosa: ¿Así que es verdad? ¿Diego Santoro te envió algo? No sabía que se interesara por gente como nosotras. La ironía en las palabras de Carmen atravesó el corazón de Isabela. Sintió vergüenza, rabia y frustración al mismo tiempo. Era como si toda su vida sencilla estuviera siendo ridiculizada. Por un instante, consideró romper la carta y volver a la rutina segura, pero algo dentro de ella se negaba a ceder. La curiosidad y el deseo de cambio eran más fuertes que el miedo al juicio. Ese mismo día, en un pequeño café cerca del Parque del Retiro, Isabela se enfrentó a su propia vulnerabilidad. Releyó la carta, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Cada palabra parecía latir con una mezcla de expectativa y misterio. La idea de que Diego Santoro, un hombre tan poderoso y distante, hubiera escrito aquellas líneas para ella parecía imposible, casi surrealista. Se preguntaba si no sería una trampa, si no la estaría poniendo a prueba o manipulando. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Isabela decidió compartir la situación con su madre. Esperaba comprensión, pero la reacción fue un choque. Isabela, tienes que ser cautelosa. Hombres como él no hacen nada sin segundas intenciones. No te ilusiones, hija. Su madre, a pesar del amor, añadió aún más peso emocional. El miedo a la desilusión y la humillación social se cernía sobre Isabela como una nube pesada. Se vio atrapada entre tres fuerzas conflictivas: su propia curiosidad y deseo de cambio, el miedo al juicio público y la preocupación por decepcionar a su familia. En los días siguientes, el dilema se intensificó. Isabela evitaba mirar la carta con frecuencia, pero cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de esperanza y ansiedad.
Comenzó a percibir que aquella decisión sería un punto de inflexión en su vida, un momento en el que tendría que demostrar valentía y autenticidad, enfrentando no solo lo desconocido, sino también el juicio y las expectativas ajenas. Mientras caminaba por las calles de Madrid, sintiendo el olor del pan fresco y escuchando el sonido lejano de los artistas callejeros, Isabela sabía que algo dentro de ella había cambiado. La carta del millonario Diego Santoro no era solo una invitación, era una oportunidad para confrontar sus miedos, cuestionar límites y, posiblemente, descubrir una versión de sí misma que aún no conocía. Pero la duda permanecía y el drama aumentaba cada día. Aceptar la invitación significaría exponerse públicamente, ingresar a un mundo que hasta entonces le era completamente ajeno y enfrentarse al riesgo de humillación, rechazo o decepción. Rechazarla significaría mantener la seguridad de su rutina, pero perder la oportunidad de transformar su vida. La tensión emocional de Isabela alcanzaba niveles casi insoportables, preparando el terreno para el giro que cambiaría todo. Isabela pasó la noche en vela, con la carta de Diego Santoro reposando sobre la mesa de su pequeño apartamento en Malasaña. Cada palabra parecía latir frente a sus ojos, recordándole constantemente la decisión que debía tomar. Sabía que la elección no era solo aceptar o rechazar la invitación, sino enfrentar sus miedos y creer que la vida podía ofrecer algo más allá de la rutina previsible de la librería. A la mañana siguiente, una sorpresa inesperada lo cambió todo. Un mensajero, vestido de manera discreta, entregó personalmente un segundo sobre. Isabela lo tomó con manos temblorosas, sorprendida por la rapidez y formalidad del servicio. El sobre, más pesado y lujoso que el primero, llevaba nuevamente la firma de Diego. Pero esta vez había algo más. Un breve y directo mensaje escrito a mano. Si tienes el valor de encontrarme, prometo mostrarte que la vida es más grande de lo que imaginamos. No se trata de riqueza, sino de lo que podemos llegar a ser. El mensaje, simple pero cargado de sinceridad, despertó algo nuevo en Isabela, una sensación de posibilidad real. Hasta entonces, sus dudas sobre las intenciones de Diego y el miedo al juicio de quienes la rodeaban la habían paralizado. Pero esa nota no era solo una invitación a un encuentro, sino una oportunidad de transformación personal. Ese mismo día, mientras caminaba por la Gran Vía, absorbiendo la elegante arquitectura y los cafés encantadores de la principal calle de Madrid, Isabela decidió que debía actuar. Su decisión de encontrarse con él no estaría motivada por la curiosidad o el lujo, sino por la necesidad de desafiarse a sí misma, de probar que podía enfrentar lo desconocido. Llegó al lugar indicado en la carta, un pequeño restaurante escondido en una calle lateral, elegante pero sin ostentación exagerada. Al entrar, percibió la mirada atenta del maitre, y cada detalle parecía reforzar que aquel momento era especial. Entonces apareció Diego Santoro, con su traje a medida y sonrisa contenida, pero con una mirada que transmitía respeto y genuina curiosidad. «Isabela», dijo, extendiendo la mano con cortesía. «Sí, soy yo», respondió ella, sintiendo cómo se aceleraba su corazón. El encuentro, que podría haber sido intimidante, rápidamente se transformó en una conversación abierta y honesta. Diego no habló de fortuna ni de estatus, habló de valentía, autenticidad y de las decisiones que moldean la vida. Contó brevemente sobre su propia soledad, sobre cómo la riqueza no reemplaza la necesidad de una conexión humana verdadera. Y, más importante, dejó claro que aquella invitación no se trataba de poder o influencia, sino de la oportunidad para que Isabela mostrara su propia fuerza y visión del mundo. El punto de inflexión ocurrió cuando Diego sugirió que aceptara un pequeño desafío, pero significativo, algo que la sacaría de su zona de confort sin comprometer su identidad. No quería impresionarla con dinero o lujo, quería que ella percibiera su propio potencial. Esa actitud inesperada rompió todas las expectativas que Isabela tenía sobre los millonarios. No había arrogancia ni manipulación, solo confianza y respeto. Emocionada y motivada, Isabela comprendió que esa era la oportunidad que había estado esperando. No se trataba de dejarse llevar por el glamour de un mundo lejano, sino de actuar con valentía, abrazar oportunidades y desafiar sus propios límites. Por primera vez, sintió que podía ser protagonista de su propia vida, y que el miedo no necesitaba dictar sus decisiones. Isabela salió del encuentro con una sensación de empoderamiento y expectativa, lista para enfrentar los próximos pasos. El simple hecho de haber dado ese primer paso ya había cambiado su perspectiva. La humillación y los juicios que antes parecían insuperables ahora eran solo obstáculos menores frente a la valentía que estaba descubriendo en su interior. El contraste entre su vida modesta y el mundo lujoso de Diego, que antes parecía inalcanzable, ya no la intimidaba. Por el contrario, cada detalle de ese universo desconocido comenzó a representar posibilidades, no barreras.
Y mientras caminaba de regreso por las calles de Malasaña, percibiendo el aroma a café y pan recién horneado, Isabela comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba: mantener su autenticidad y fortaleza frente a un mundo que la observaba con ojos curiosos y expectativas invisibles. Después del encuentro con Diego, Isabela volvió a casa con la sensación de que su vida empezaba a tomar nuevos contornos. La carta y la conversación personal despertaron en ella un sentimiento de valentía y posibilidad que había estado dormido durante mucho tiempo. Por primera vez, comprendió que ya no necesitaba limitarse a la rutina de la librería, al miedo al juicio o a la sensación de que su vida era demasiado pequeña para cambiar. Al día siguiente, Isabela decidió dar el primer paso concreto. Comenzó revisitando los proyectos que siempre había querido realizar: cursos en línea de literatura, talleres de escritura creativa e incluso pequeñas ideas para organizar eventos culturales en la librería. Cada pequeño logro le aportaba confianza inmediata. Logró organizar un taller de narración de cuentos para los niños del barrio, que atrajo no solo a los pequeños, sino también a sus padres, incluyendo clientes nuevos que nunca antes habían entrado a la librería. Ver el brillo en los ojos de los niños mientras escuchaban sus historias fue como una inyección de valor. Mientras tanto, Diego seguía de cerca los avances de Isabela. Le enviaba mensajes discretos, animándola a seguir explorando sus habilidades, pero sin presionarla nunca. Su enfoque era sutil. Quería que ella se convirtiera en protagonista de su propia historia, no solo en un personaje dentro de su mundo. Esa confianza, implícita en los mensajes breves, ayudó a Isabela a darse cuenta de que podía tomar decisiones audaces sin depender de otros para validar su potencial. Uno de los pequeños logros más significativos de Isabela ocurrió cuando una editorial local mostró interés en algunos textos que había escrito para el blog de la librería. La noticia le generó una mezcla de orgullo y nerviosismo. Finalmente, su pasión por los libros y la escritura empezaba a ser reconocida por profesionales. Sintió que cada paso hacia su crecimiento era un reflejo directo de la valentía que había comenzado a cultivar tras el encuentro con Diego. En el barrio, los vecinos empezaron a notar cambios sutiles. Isabela, antes tímida y reservada, ahora se movía con más confianza, saludaba a los clientes con entusiasmo e incluso se atrevía a participar en pequeñas reuniones comunitarias para organizar eventos culturales. Percibió que la autoconfianza era contagiosa. Algunas personas que antes la veían solo como la vendedora de la librería ahora la miraban con admiración. A pesar de las pequeñas victorias, los desafíos no desaparecían. Había momentos en los que la inseguridad regresaba, recordándole la distancia entre su mundo y el universo lujoso de Diego. Pero ahora, Isabela tenía algo que antes le faltaba: una determinación silenciosa. Cada obstáculo se enfrentaba con una mezcla de valentía, reflexión y aprendizaje, y cada paso adelante reforzaba la idea de que podía transformar su propia realidad. Uno de los acontecimientos más inesperados fue la ayuda de Lucía, su amiga de la cafetería. Lucía empezó a ayudarla a organizar los eventos en la librería, sugiriendo ideas de marketing y actividades que atrajeran más público. Juntas transformaron el espacio en un punto cultural del barrio, combinando literatura, música y encuentros para jóvenes. Esta colaboración mostró a Isabela que aceptar ayuda no era debilidad, sino una forma de crecer más rápido y con mayor seguridad. En medio de esta fase de superación, Isabela recibió un nuevo contacto de Diego. Le envió una invitación para una visita guiada a uno de los hoteles históricos de su cadena, con el objetivo de inspirarla y mostrarle el impacto que las decisiones estratégicas pueden tener en la vida de muchas personas. A diferencia del primer encuentro, esta vez no había formalidades excesivas ni ostentación. Él quería que ella viera cómo la planificación, la dedicación y la visión podían transformar espacios y experiencias. Durante la visita, Isabela observó cada detalle con atención: la decoración, la logística del hotel, la atención al cliente e incluso la forma en que el personal interactuaba. Cada elemento parecía reflejar valores de excelencia y cuidado, conceptos que Isabela podía aplicar en su propia vida, incluso en su rutina modesta. Al final de la visita, sintió una mezcla de inspiración y empoderamiento, percibiendo que los pequeños cambios en su propia realidad podían generar resultados significativos. La fase de superación inicial también trajo crecimiento personal. Isabela empezó a reflexionar sobre sus creencias limitantes, dándose cuenta de que muchos miedos eran más mentales que reales. Aprendió a manejar mejor la ansiedad, a tomar decisiones más rápidas y confiadas y a valorar cada pequeño éxito, ya fuera un niño sonriendo durante un taller, un cliente elogiando la organización de la librería o un correo de una editorial interesada en su trabajo. Al final de esta etapa, Isabela sintió que algo fundamental había cambiado: ya no dependía de la aprobación externa para actuar. La carta de Diego y los encuentros iniciales no solo habían abierto puertas externas, sino que también la ayudaron a descubrir su propia fuerza interna, esa valentía silenciosa que siempre había estado presente, pero que necesitaba un estímulo para manifestarse plenamente.
Mientras caminaba por las calles de Malasaña al atardecer, observando los cafés iluminados y los artistas callejeros, Isabela sintió una mezcla de gratitud y determinación. El camino por delante aún era incierto, pero ahora tenía la confianza necesaria para enfrentar desafíos mayores, explorar nuevas oportunidades y mantener su autenticidad incluso frente a un mundo que podría intentar impresionarla o intimidarla. La superación inicial estaba consolidada. Pequeños pasos, apoyo inesperado, valentía creciente y la certeza de que la vida podía ser más grande e intensa de lo que jamás había imaginado. El próximo desafío la esperaba, pero esta vez, Isabela no solo lo enfrentaría, estaba lista para transformarlo en una oportunidad de crecimiento real y duradero. En los meses siguientes, Isabela experimentó cambios profundos en su vida. Cada pequeña victoria inicial se había transformado en un impulso para explorar nuevos horizontes. La librería, antes solo un lugar de trabajo, pasó a ser vista como un punto de encuentro cultural donde se realizaban regularmente talleres literarios, debates y eventos creativos. La comunidad empezó a reconocer su iniciativa y dedicación, y los clientes, antes comunes, ahora la veían como un referente de inspiración y creatividad. Pero no era solo la dimensión externa de la vida de Isabela la que cambiaba. Internamente, experimentaba un intenso crecimiento emocional. Cada desafío enfrentado, cada momento de inseguridad superado y cada paso de valentía desarrollado la hacía más resiliente, confiada y consciente de su propio valor. Comprendió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, una lección que llevaría consigo para siempre. Diego seguía presente, pero de manera discreta. Enviaba mensajes ocasionales, no para controlar o presionar, sino para ofrecer incentivo y reflexión. Le mostraba a Isabela que el mundo podía ser explorado de manera estratégica, con inteligencia y sensibilidad, y que su autenticidad era su mayor fortaleza. Estas interacciones fueron fundamentales para que Isabela entendiera que liderazgo e influencia no dependen de la riqueza, sino del carácter y la visión. Uno de los momentos más significativos de este crecimiento ocurrió cuando Isabela fue invitada a dar una conferencia en un evento cultural en Madrid. Aceptó, a pesar de sentir una punzada de ansiedad natural. En el escenario, frente a cientos de personas, compartió su trayectoria, los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas sobre valentía, autenticidad y superación. Cada palabra transmitía emoción y verdad, y la audiencia respondió con aplausos cálidos y miradas de admiración. Este reconocimiento consolidó su transformación. Ya no era solo una vendedora de libros o una joven tímida, era una voz que inspiraba a otros a enfrentar sus propios miedos. Paralelamente, Isabela empezó a reevaluar su percepción sobre el mundo de Diego. Antes, veía el lujo, la riqueza y el poder como barreras casi insuperables. Ahora comenzaba a ver esas mismas características como herramientas que, usadas con responsabilidad, podían generar un impacto positivo. Comprendió que el dinero, por sí solo, no define el carácter ni la felicidad, pero puede ser un medio para transformar vidas cuando se combina con ética y empatía. La transformación de Isabela también se reflejó en sus relaciones personales. Comenzó a inspirar a amigos y vecinos, mostrando que las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Lucía, por ejemplo, empezó a colaborar en proyectos aún más ambiciosos, ampliando el alcance cultural de la librería y fortaleciendo la comunidad. La colaboración entre ambas se convirtió en un símbolo de solidaridad, creatividad y crecimiento mutuo. Un día, Diego invitó a Isabela a conocer otro de sus proyectos, un centro comunitario vinculado a su cadena de hoteles, destinado a ofrecer cursos y oportunidades a jóvenes de bajos recursos. La experiencia fue reveladora. Comprendió que sus ideas, que antes parecían pequeñas o limitadas, podían generar un impacto real cuando se aplicaban con planificación y estrategia. Se sintió motivada a pensar en grande, a soñar más alto y a creer que su influencia podía ir más allá de su librería y su barrio. Isabela empezó a reflexionar más profundamente sobre su propia identidad. Antes, a menudo dudaba de su valor, comparándose con personas más privilegiadas. Ahora comprendía que su fuerza residía en su autenticidad, valentía y capacidad de inspirar a otros, independientemente del estatus o la riqueza. Cada desafío superado, cada comentario positivo y cada reconocimiento público consolidaba su transformación emocional. Su proceso de crecimiento también trajo mayor asertividad en las decisiones personales y profesionales. Comenzó a rechazar invitaciones u oportunidades que no correspondían a sus valores, eligiendo solo aquello que contribuía a su desarrollo o al bien de la comunidad. Esta postura la hacía sentir libre y dueña de su propia narrativa, un contraste marcado con la inseguridad que la paralizaba meses atrás. En Madrid, el impacto de su transformación era visible. Las calles de Malasaña, antes comunes y repetitivas, ahora eran un escenario para sus iniciativas. La librería se había convertido en un centro de aprendizaje y cultura, y la figura de Isabela,
antes discreta, se consolidaba como símbolo de superación e inspiración. El mundo de Diego, tan distante y glamoroso, dejó de ser intimidante, pasó a ser un ejemplo de cómo las herramientas y recursos pueden utilizarse para generar impacto positivo y no solo ostentación. El crecimiento de Isabela no se limitaba al mundo exterior o al reconocimiento público. Desarrolló una capacidad de empatía y comprensión más profunda, aprendiendo a lidiar mejor con las inseguridades de los demás, ofreciendo apoyo a amigos y vecinos, e inspirando a otros a creer en su potencial. Su transformación era completa, emocional, intelectual y social. Mientras caminaba por el barrio, sintiendo el sol de la primavera española reflejarse en las fachadas coloridas y observando la vida cotidiana, Isabela comprendió algo esencial: no necesitaba aprobación externa para sentirse completa. Cada paso dado, cada logro, cada interacción humana era prueba de que su vida estaba evolucionando de manera genuina. El mundo a su alrededor aún presentaba desafíos, pero ahora los enfrentaba con confianza, claridad y determinación. El siguiente paso de la historia apuntaba a un clímax inevitable, donde Isabela tendría que usar toda esta fuerza recién descubierta para enfrentar un desafío mayor, probar sus límites y consolidar la transformación que había construido con valentía, autenticidad y estrategia. La joven que había recibido una carta inesperada del millonario Diego Santoro ahora era una mujer preparada para escribir su propio destino, sin miedo a lo desconocido ni al juicio ajeno. La primavera avanzaba en Madrid, Isabela sentía la tensión creciente. Tras meses de pequeñas victorias, crecimiento personal y contacto con Diego Santoro, había llegado el momento de enfrentar el mayor desafío de su vida hasta entonces. Diego le había enviado una invitación para un evento benéfico, una gala sofisticada en un hotel histórico de la ciudad, reuniendo empresarios, artistas y personalidades influyentes. Para Isabela, era la prueba final, entrar en ese mundo y mantener su autenticidad en medio del lujo y la presión social. La víspera, Isabela se sentó en su apartamento, repasando mentalmente todo lo que había aprendido. La carta de Diego, los encuentros anteriores, el apoyo de Lucía, el reconocimiento de la comunidad, todo convergía hacia ese instante. Se vistió con un atuendo elegante, pero sin ostentación, eligiendo algo que reflejara su personalidad, simplicidad con sofisticación. Cada detalle importaba, no para impresionar, sino para sentirse segura y fiel a sí misma. Al llegar al hotel, Isabela se vio inmediatamente rodeada por el contraste: candelabros de cristal, vestidos deslumbrantes, trajes impecables y conversaciones cargadas de formalidad. Al principio, sintió un escalofrío de intimidación, recordando los días en que comentarios maliciosos la hicieron dudar de su valor. Pero, respirando hondo, recordó las lecciones de los últimos meses: valentía, autenticidad y fuerza interior. No estaba allí para compararse, sino para afirmarse. Diego la recibió con una sonrisa tranquila, pero había algo distinto en su mirada. No era solo curiosidad, era admiración genuina. «Isabela, me alegra que hayas venido», dijo, extendiéndole la mano. «Gracias por la invitación», respondió ella, manteniendo firmeza y compostura. El evento comenzó con discursos y presentaciones. Isabela comprendió que sería puesta a prueba en múltiples frentes: interacciones con personas influyentes, debates sobre proyectos y situaciones que exigían confianza e improvisación. A cada paso, recordaba las pequeñas victorias que habían construido su valor: los talleres en la librería, el reconocimiento de la comunidad, la visita al hotel de Diego. Cada recuerdo reforzaba su postura y determinación. En el clímax de la noche, Diego la presentó formalmente ante todos como una joven que, a pesar de sus humildes orígenes, había demostrado valentía, creatividad y liderazgo excepcionales. El momento estaba cargado de emoción. Susurros de sorpresa y miradas admiradas recorrían el salón. Algunos dudaron inicialmente, pero no pudieron ignorar la presencia de Isabela, que irradiaba confianza y autenticidad. En medio de miradas y murmullos, surgió un desafío inesperado. Un grupo de inversores comenzó a cuestionar los proyectos sociales que Diego apoyaba, sugiriendo que las iniciativas eran ingenuas y poco rentables. El silencio se apoderó del salón. Entonces, Isabela, sintiendo el peso de todo su recorrido, tomó la palabra. Con claridad, firmeza y emoción, expuso la importancia de valorar el impacto social junto con la prosperidad económica, explicando cómo pequeños proyectos, incluso modestos, generan cambios reales y tangibles en la vida de las personas. El salón, antes escéptico, comenzó a escuchar atentamente. Diego, orgulloso, observaba cada gesto, cada palabra. Sabía que Isabela no solo mostraba inteligencia y persuasión, sino también la esencia de su autenticidad, algo que el dinero y la ostentación jamás podrían comprar. La energía del lugar cambió, risas contenidas se convirtieron en aplausos discretos, y el clima de duda se disipó. Después del discurso, uno de los inversores más influyentes se acercó a Isabela, impresionado. «Joven,
tiene visión y coraje. Nunca había visto a alguien tan joven expresar tanto conocimiento y sensibilidad. Diego debe sentirse orgulloso de su elección. Ese reconocimiento, proveniente de alguien que antes podría representar juicio o crítica, fue el culmen de la validación para Isabela. Pero el clímax emocional aún no había terminado. Diego la llamó discretamente a un rincón del salón. Has superado todas las expectativas, Isabela. No se trata solo de lo que hiciste hoy, sino de quién te has convertido. Me honra haber confiado en ti, dijo. La emoción invadió a Isabela. Comprendió que no era el glamour del evento ni la riqueza de Diego lo que definía su valor, sino su coraje, autenticidad y resiliencia. El enfrentamiento con un mundo lujoso y crítico, que antes la intimidaba, se transformó en una afirmación de su fuerza interior. En ese momento, algo cambió también entre ellos. Diego, que siempre había admirado en silencio la determinación de Isabela, vio en ella no solo a una joven valiente, sino a una compañera de pensamiento, visión y empatía. La relación, hasta entonces basada en curiosidad y respeto, evolucionó hacia una conexión profunda y genuina, fundada en valores compartidos y autenticidad. El clímax se consolidó como una victoria completa. Isabela enfrentó humillación, juicios, desafíos y expectativas, pero emergió transformada, reconocida y admirada. El contraste entre su pasado modesto y el entorno lujoso en el que se encontraba ahora resaltaba la magnitud de su evolución. Mientras caminaban juntos por el salón tras la finalización del evento, Diego comentó: «Hoy no solo conquistaste a todos aquí, Isabela, sino que también demostraste algo a ti misma». El coraje y la autenticidad siempre se destacan, independientemente del contexto. «Gracias», respondió ella, emocionada, por mostrarme que podía creer en mí misma. Así, el clímax de la historia combinó victoria personal, reconocimiento social y cercanía emocional. Isabela no solo superó el desafío más intenso de su trayectoria, sino que también consolidó su identidad, fuerza y capacidad de inspirar a quienes la rodean. En los días posteriores al evento benéfico, la vida de Isabela cambió de manera notable, pero sin perder la esencia que siempre la había definido. El reconocimiento público y las victorias alcanzadas en el clímax no transformaron su carácter, al contrario, reforzaron la confianza en su propia identidad. Continuaba trabajando en la librería, pero ahora su mirada y su postura transmitían seguridad, autoridad y empatía. Vecinos y clientes comenzaron a mirarla con respeto y admiración. Aquella joven que antes era solo la vendedora de libros de Malasaña ahora se consideraba un referente de coraje y liderazgo en el barrio. Personas que la habían criticado o dudado de su capacidad empezaron a reconocer su valor, y el peso de la humillación inicial desapareció por completo. La vida de Isabela demostraba que, con valentía, autenticidad y determinación, era posible superar cualquier juicio social. Diego Santoro mantuvo contacto constante, pero discreto. Ya no necesitaba demostrar nada, la propia evolución de Isabela hablaba por sí misma. La conexión entre ambos, construida a lo largo de cartas, encuentros y desafíos, evolucionó hacia una amistad sólida y respetuosa, basada en confianza, comprensión y admiración mutua. Diego no solo reconocía el talento y coraje de Isabela, sino que también se inspiraba en su autenticidad para mejorar sus propios proyectos e interacciones. Un punto decisivo de la resolución ocurrió cuando Diego decidió incluir a Isabela en una iniciativa social de su red de hoteles, enfocada en apoyar a jóvenes con talento en áreas creativas y culturales. Ella recibió la invitación para coordinar talleres y proyectos literarios, aplicando su experiencia y visión adquiridas durante los últimos meses. La invitación no fue solo un reconocimiento a su talento, sino también una oportunidad de generar un impacto real y duradero, consolidando la justicia simbólica frente a quienes la subestimaron. Al asumir ese papel, Isabela comprendió que la transformación no era solo un crecimiento personal, sino también la capacidad de inspirar y apoyar a otros. Jóvenes del barrio comenzaron a asistir a sus talleres, mostrando interés por la literatura, el arte y la cultura. En cada uno de ellos veía reflejada su propia trayectoria. El coraje, la curiosidad y la determinación pueden superar cualquier barrera social o económica. En el ámbito personal, Isabela se reconectó con su madre y amigos cercanos. Su madre, que inicialmente había mostrado preocupación y escepticismo, ahora se sentía orgullosa de la valentía, madurez y autenticidad de su hija. Lucía, su amiga y socia en proyectos culturales, celebraba cada logro, fortaleciendo la red de apoyo que había sido fundamental para la superación de Isabela. Isabela también empezó a reflexionar sobre su relación con el pasado. Los momentos de humillación, críticas y dudas que antes parecían obstáculos insuperables ahora eran hitos de aprendizaje y madurez. Comprendió que el dolor y el juicio externo, aunque difíciles, habían sido catalizadores para desarrollar su fuerza interior y su capacidad de liderazgo. La ciudad de Madrid, testigo silencioso de su trayectoria, se convirtió en escenario de su consolidación.
Las calles de Malasaña, antes solo familiares, ahora eran el escenario de encuentros culturales, talleres literarios y conversaciones que transformaban vidas. La librería se convirtió en un punto de referencia para jóvenes y adultos, un lugar donde cultura, coraje y creatividad se encontraban, demostrando que los cambios significativos pueden comenzar en espacios aparentemente pequeños. Diego, por su parte, continuó admirando a la joven. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los hoteles ni en el dinero, sino en la capacidad de personas como Isabela para influir positivamente en el mundo que los rodea. La relación entre ellos, ahora madura, se caracterizaba por respeto, admiración y apoyo mutuo, libre de expectativas superficiales o juicios basados en el estatus social. La resolución final también incluyó un reconocimiento público más amplio. Un periódico local publicó un artículo sobre Isabela, destacando su trayectoria desde la joven vendedora de libros hasta coordinadora de proyectos culturales y colaboradora en iniciativas sociales de gran impacto. La historia de superación, coraje y autenticidad fue celebrada no solo en la comunidad local, sino en toda Madrid, reforzando el mensaje de que la determinación y la autenticidad pueden transformar vidas. Internamente, Isabela sintió una paz profunda. La humillación inicial, las dudas, los miedos y la ansiedad fueron reemplazados por confianza, propósito y alegría. Comprendió que la verdadera victoria no residía únicamente en la aprobación externa, sino en la capacidad de actuar con valentía, mantener la autenticidad y generar impacto positivo. Cada desafío superado, cada paso dado, consolidaba su identidad y reforzaba su capacidad de liderazgo. Al final de este periodo, Isabela ya no se veía a sí misma como la joven tímida de Malasaña. Se había convertido en una mujer segura, autónoma e inspiradora, capaz de transformar no solo su propia vida, sino también la de quienes la rodeaban. El mundo de Diego, que antes representaba intimidación y distancia, ahora se mostraba como una plataforma de aprendizaje y colaboración, donde ambos, con autenticidad y propósito, podían generar un impacto real y duradero. El clímax había pasado, pero la resolución demostraba que el cambio verdadero no es un evento aislado, es una construcción continua de coraje, autenticidad y acción. Isabela había encontrado reconocimiento, admiración y realización personal, demostrando que la valentía, la honestidad y la empatía son herramientas más poderosas que cualquier fortuna. Han pasado 2 años desde la noche en que Isabela entró al histórico Hotel de Madrid para asistir a la gala benéfica. La joven vendedora de libros que alguna vez dudó de sí misma se había convertido en un referente cultural e inspirador en toda la ciudad. La librería de Malasaña, antes solo un lugar de trabajo, se transformó en un dinámico centro cultural, frecuentado por niños, jóvenes y adultos interesados en literatura, arte y debates comunitarios. Isabela comenzaba sus mañanas con la rutina que había construido con tanto cuidado: revisar los proyectos culturales del día, preparar talleres y coordinar grupos de jóvenes interesados en escribir, leer y explorar el mundo de la literatura. Contaba con un equipo dedicado, incluida Lucía, que seguía siendo su inseparable socia, ahora encargada de logística y planificación de eventos. Juntas habían ampliado el alcance de la librería más allá de Malasaña, involucrando barrios vecinos e incluso escuelas de la región. El impacto de Isabela iba más allá de la cultura, se había convertido en un modelo de superación y autenticidad. Jóvenes que antes se sentían limitados por sus condiciones sociales la veían como prueba viviente de que la valentía y la determinación pueden transformar vidas. Mensajes de exalumnos, agradeciendo por los talleres y el apoyo, llenaban su correo electrónico y redes sociales, reforzando que su influencia no era solo local, sino significativa y duradera. Diego Santoro seguía presente en su vida, pero de manera equilibrada. Su relación había evolucionado hacia una colaboración basada en respeto y confianza mutua, sin presiones ni expectativas superficiales. Él la invitaba a colaborar en proyectos sociales y culturales ligados a su red de hoteles, pero siempre de forma voluntaria y colaborativa, respetando su autonomía y visión. En cada interacción, ambos aprendían y crecían, compartiendo experiencias e inspiraciones. El reconocimiento público también continuaba floreciendo. Isabela fue invitada a participar en conferencias internacionales sobre cultura y educación, donde compartía su trayectoria y hablaba sobre el impacto de las iniciativas locales en el desarrollo social y cultural. Sus conferencias siempre eran recibidas con entusiasmo y aplausos, y muchas veces inspiraban a jóvenes a crear sus propios proyectos, fortaleciendo la red de cultura y aprendizaje en Madrid y otras ciudades de España. En lo personal, la vida de Isabela se había estabilizado plenamente. Mantuvo su esencia humilde y acogedora, preservando los lazos afectivos con familiares y amigos. Su madre, que antes se mostraba preocupada por riesgos y juicios, ahora sentía un profundo orgullo por su hija. Lucía, convertida casi en una hermana, siempre estaba a su lado, compartiendo desafíos, logros y sueños futuros.
Uno de los momentos más simbólicos de este periodo fue cuando Isabela recibió un homenaje del Ayuntamiento de Madrid, reconociendo su labor cultural y social. Subió al escenario emocionada y compartió con la audiencia su trayectoria, de joven tímida, insegura y humillada, a mujer valiente, confiada e inspiradora que ahora lideraba proyectos de impacto. Cada palabra fue recibida con calurosos aplausos, recordándole que cada desafío enfrentado había valido la pena. Además, Isabela seguía nutriendo su propia pasión por la literatura y la escritura. Publicó un libro de cuentos, inspirado en su trayectoria y en las historias que conoció a través de la librería y los talleres. El libro recibió críticas positivas, y muchos lectores destacaron no solo la calidad de la escritura, sino también el mensaje de coraje, autenticidad y superación que impregnaba cada página. La ciudad de Madrid, que alguna vez fue escenario de humillación y dudas, se había convertido en un escenario de logros, conexiones y realizaciones. Isabela caminaba por sus calles con la misma simplicidad de antes, pero con la confianza y serenidad de quien ha enfrentado desafíos y superado sus propios miedos. Cada esquina, cada café y cada librería le recordaban que el crecimiento verdadero surge de la valentía para actuar, de la autenticidad y de la determinación para transformar no solo la propia vida, sino también la de los demás. El tiempo también trajo equilibrio emocional. Isabela aprendió a manejar la presión, las críticas y las expectativas externas de manera madura, sin que esto afectara su confianza. Lo que antes parecía amenazante, miradas juzgadoras, comentarios irónicos o comparaciones sociales, ahora lo enfrentaba con serenidad y discernimiento. Comprendía que la fuerza interna y la autenticidad siempre serían su mayor recurso, mucho más valioso que cualquier reconocimiento externo. Incluso tras 2 años, la carta inesperada de Diego seguía siendo un símbolo de transformación. Representaba el inicio de un viaje que combinó valentía, vulnerabilidad y acción estratégica. Cada decisión tomada desde aquel momento había construido no solo su carrera, sino también su confianza y su impacto social. Mientras observaba a los jóvenes leer, escribir y discutir proyectos culturales en su librería, Isabela sintió una profunda gratitud, por haber enfrentado el miedo, por confiar en sí misma, por aceptar desafíos y por permitir que otras personas participaran en su camino. La vida, que antes parecía limitada y previsible, ahora estaba llena de experiencias, aprendizaje y conexiones humanas significativas. El futuro se presentaba prometedor. Isabela sabía que surgirían nuevos desafíos, pero también era consciente de que, con valentía, autenticidad y acción consciente, podría enfrentarlos y seguir inspirando a quienes la rodeaban. La joven que una vez dudó de sí misma se había transformado en una mujer que no solo creía en su potencial, sino que también capacita a otros para creer en el suyo. Y así, la historia de Isabela llegaba a un punto de equilibrio duradero, realización personal, impacto social, reconocimiento y paz interior, consolidando todas las lecciones aprendidas a lo largo de su camino. La carta inesperada de Diego, que dio inicio a todo, se convirtió no solo en un símbolo de oportunidad, sino también de valentía, autenticidad y transformación continua. Los meses posteriores al salto temporal mostraron la consolidación de todo lo que Isabela había construido. La librería en Malasaña se había convertido en un punto de referencia cultural, no solo para niños y jóvenes, sino también para adultos que buscaban inspiración, conocimiento y conexión humana. Cada taller, cada encuentro literario, cada evento artístico representaba el reflejo de su coraje y autenticidad. Isabela seguía en contacto cercano con Diego Santoro, pero la relación había evolucionado hacia una amistad profunda y respetuosa basada en valores compartidos. Ambos habían aprendido que la riqueza material no define el carácter, la verdadera influencia proviene de la capacidad de transformar vidas positivamente. La confianza y admiración mutua entre ellos demostraban que las conexiones genuinas pueden trascender las diferencias de estatus social, convirtiéndose en una colaboración rica en aprendizaje e inspiración. La vida personal de Isabela estaba plena. Mantenía fortalecidos los lazos familiares, y la relación con su madre se había vuelto de orgullo y comprensión mutua. Lucía, su amiga y socia en los proyectos culturales, continuaba a su lado, demostrando que el apoyo, la colaboración y la amistad verdaderas son esenciales para el crecimiento y el éxito. Uno de los momentos más destacados de este periodo fue el lanzamiento del segundo libro de Isabela, esta vez una recopilación de historias escritas por alumnos de los talleres literarios. El proyecto no solo consolidó su reputación como escritora, sino que también reforzó la idea de que el impacto positivo se multiplica cuando se comparte. Jóvenes que antes se sentían limitados por circunstancias sociales ahora veían sus voces y talentos reconocidos, inspirando a una nueva generación de lectores y escritores. En una mañana soleada de primavera, Isabela caminaba por las calles de Malasaña, observando la rutina cotidiana que ahora parecía aún más viva y significativa. Niños corrían por el parque,
Jóvenes se reunían en cafés para discutir literatura y arte, y adultos admiraban los murales y escaparates de la librería, que ahora reflejaban no solo creatividad, sino una historia de superación y coraje. Recordaba cada obstáculo que había enfrentado, las miradas críticas, los comentarios maliciosos, el miedo a lo desconocido y la duda sobre sí misma. Cada momento difícil se había convertido en una lección, cada desafío superado había consolidado su fuerza y confianza. La joven que una vez se sintió invisible ahora era una inspiración viva, y su historia servía como prueba de que la determinación y la autenticidad pueden transformar vidas. Diego, presente en la inauguración de un nuevo taller literario, se acercó discretamente y le sonrió. «Has cambiado todo a tu alrededor, Isabela. Más de lo que podría imaginar. Y tú me ayudaste a darme cuenta de que el cambio comienza dentro de nosotros», respondió ella, con una sonrisa llena de gratitud. La vida de Isabela ahora se caracterizaba por el equilibrio entre logros personales, impacto social y relaciones saludables. Había descubierto que la verdadera riqueza no está en la ostentación o el glamour, sino en la capacidad de inspirar, apoyar y transformar vidas. Cada acción, por pequeña que pareciera, tenía el potencial de generar efectos duraderos, y ella abrazaba esa responsabilidad con alegría y propósito. El pasado de dudas y humillaciones, que alguna vez pareció demasiado pesado, ahora era visto como un cimiento de aprendizaje y crecimiento. Cada crítica, cada comentario desalentador, cada miedo enfrentado había contribuido a la construcción de su fuerza interior. Isabela entendía que la superación no consiste solo en alcanzar objetivos externos, sino también en encontrar paz, confianza y propósito dentro de sí misma. Y así, la historia llegaba a su fin, pero no de manera concluyente, porque el viaje de Isabela continuaría. Su trayectoria demostraba que, con coraje, autenticidad y determinación, cualquier persona puede transformar desafíos en oportunidades, dudas en victorias y miedo en crecimiento.